Bien, estimados hermanos y amigos, que la gracia y la paz esté con todos ustedes. Vamos a continuar, pero ahora voy a cambiar de temática. En los micros anteriores hablaba de la cercanía, pero ahora quiero tomar un libro simplemente, se trata del Eclesiastés, que es un libro bastante desconocido, si queremos decir así, pero es un libro desconcertante. Este libro, el Eclesiastés, o en hebreo el Coelet, es uno de los 5 libros sapienciales. Está junto a Proverbios, Job, el Eclesiástico, que es Ben Sira porque el que firma después la obra al editarla es el hijo del autor. Entonces, Ben significa hijo, hijo de Sira. Y el libro de la sabiduría. Y estos 5 libros tienen parentesco porque se basan en última instancia en un refranero tradicional, digamos así, ¿no? de refranes populares. Ahora, cuando uno hace una lectura superficial de este libro, uno queda desconcertado porque no es un libro estructurado, digamos, como dirías, para hacer un desarrollo doctrinal. Aparentemente es un poco ecléctico, un poco confuso, vuelve sobre las mismas cosas, etcétera. Y tiene como una característica general de ser un libro tremendamente pesimista, incluso fatalista, porque todo es Hebel, dice en hebreo. Hebel es la neblina, el vaos, el vacío, algo inconsistente, digamos, como tal. Y todo es así porque todo termina en la muerte. El mismo libro empieza así: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como que nada sirve, digamos, ¿no? Y en ese sentido estaríamos un poco en la línea existencialista, esta típica después de la guerra, ¿no? Donde el ser humano era simplemente una pasión inútil, de acuerdo a un filósofo de la época. Pero si uno presta atención en una lectura así más detenida, se va a dar cuenta que hay como pequeños bloques, pequeños párrafos, en base al cual está estructurado ese libro a lo largo de esos 12 capítulos, en donde habla del goce y la alegría, el disfrute. Entonces vamos a detenernos un poco en algunos de estos, digamos así, de estos párrafos. Entonces, por un lado tenemos que tiene estas 7 perícopas sobre el goce, el disfrute, la alegría, y por otro lado tenemos que en la tradición judía, es interesante, que este libro se leía en la fiesta de Sukkot. Es la fiesta llamada también de las cabañas, o la fiesta de las tiendas, que viene después de la fiesta del Año Nuevo y la fiesta del Perdón, que son celebraciones más serias. Viene esta fiesta que está caracterizada por la alegría, que es la fiesta de la recolección de los frutos del aire, y sobre todo de la vid y el olivo. Que en su origen, en la época de los jueces, las muchachas de Silo salían a danzar en medio de las vides, digamos, ¿no? Como tal. Y bien, una típica fiesta de otoño, y que en la tradición después histórica judía se fue asociando, dado que durante la vendimia o la recolección de las olivas se hacían cabañas en los huertos o en los viñedos para pasar la noche ahí, porque al mismo tiempo se hacía ya el trabajo de pisar la uva, etcétera, como tal. Ahí se la asoció con Israel en el desierto, que vivía en tiendas, por eso se le llama también fiesta de las tiendas. Y en esto consiste entonces la celebración de esta fiesta como tal de Sukkot. Y hay un texto rabínico en la Sukkah de la Mishnah donde dice: quien no conoció la alegría de esta fiesta no sabe lo que es una alegría, ¿no? Debemos decir como la característica fundamental de esta fiesta es precisamente la alegría. Y en esa fiesta se leía justamente el libro del Coelet o el Eclesiastés. Bueno, si uno quisiera ver una definición del libro, les traigo simplemente lo que dice Luis Alonso Shekel en su comentario, que es en el fondo una oferta de sensatez, dice. Una oferta porque no impone, sino que él razona, él piensa y da vuelta, ¿no? Y de alguna manera hace ver una cierta realidad. Entonces, es como una oferta que le hace. Y después de sensatez, para ser guía para la vida del ser humano racional. De este modo, cada uno de nosotros puede ser artesano del sentido de su vida,
para lo cual se apoya en la experiencia ajena compartida por tradición. Esto es lo que dice este autor Luis Alonso Shekel. Si la comparamos con los Proverbios y con Job, que son libros que de alguna manera tienen una relación, bueno, Proverbios sabemos que es un conjunto de refranes, pero en el fondo muy optimista, porque habla con mucha seguridad de quién trabaja, de quién es honesto, le va bien, en cambio al deshonesto le va mal, ¿no? Tiene esa teoría de la retribución, por supuesto, siempre temporal en esta vida. Pero esa seguridad de los proverbios entró en crisis muy pronto por el hecho de que no es verdad que al que obra bien siempre le va bien y al mal mal, y al revés muchas veces, ¿no? Y de ahí surge el tema del libro de Job, que es un drama sobre el tema del sufrimiento humano, sobre todo el sufrimiento del inocente. El Kohelet o el Eclesiastés, en cambio, Eclesiastés, el nombre viene de la traducción griega, porque Kohelet viene de Kaal, en hebreo, que significa asamblea. Traducido al griego es Eclesiastés, que deriva de eclesía, que es la asamblea, digamos. Entonces la palabra castellana simplemente es transliterar el término griego de Eclesiastés. Y Kohelet habría que traducirlo el predicador, por ejemplo, si vamos al texto hebreo. Bueno, entonces, abordan el sentido de la vida justamente este libro. La muerte exige, impone el aprovechamiento del tiempo, dice Luis Alonso Shekel, no para realizar obras inmortales, que si sobreviven al autor de nada le aprovechan muerto, sino para acertar con el ritmo menudo de la tarea y del disfrute cotidianos. O sea, esa es la finalidad de este libro. Acertar, dice, con el ritmo menudo de la tarea y del disfrute cotidiano como tal. Entonces, un poco la tarea que tiene el ser humano en esta vida, en este mundo, y al mismo tiempo los espacios de disfrute que se dan. Por eso, dice el Salmo, un poco en cuanto a esta sabiduría, digamos así, ¿no? Dice Salmo 90, ¿no? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato, dice el Salmo, ¿no? Bueno, muy bien. Finalmente es un autor anónimo, va entre el siglo III y II antes de Cristo, y todavía en esta época no hay perspectiva de vida eterna. Entonces el Kohelet ve siempre el tema de la muerte, por lo tanto la transitoriedad de todas las cosas, pero al mismo tiempo menciona constantemente a Dios, digamos, ¿no? Hay por lo menos 20 o 30 veces que aparece la palabra en todo el libro. Pero de todos modos sigue siendo un libro desconcertante. Por eso la Biblia Joven, una edición muy reciente de Verbo Divino, IVAC, dice lo siguiente, que me llamó la atención y por eso lo quiero leer. Dice, es un libro que cuestiona y nos reta a descubrir el verdadero sentido de la vida en un mundo en que todo es provisorio, pero sin dejar de ser el libro religiosamente más incorrecto de toda la Biblia. Es el libro religiosamente más incorrecto de toda la Biblia. Entonces, nos sorprende. Es un autor que a propósito parece que nos sorprende, para hacernos pensar, evidente. Bueno, entonces pasemos, tomemos algunos puntos del principio, ¿no? Ya el primer capítulo, en donde el autor toma el disfraz de Salomón, el gran famoso rey sabio rico, ¿no? Del comienzo de la monarquía. Él dice, yo, Kohelet, he sido rey de Israel en Jerusalén, y me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Es esta una ingrata tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Entonces me dije a mí mismo, yo acumulé una gran sabiduría, más que todos mis predecesores en Jerusalén, y mi corazón ha visto mucha sabiduría y ciencia. Por lo tanto, él buscó el sentido de su vida en el conocimiento, en la ciencia, lo que él hace la sabiduría como tal. Entonces, el primer aspecto es el conocimiento. Pero experimenta al mismo tiempo un poco la falla, digamos, de esta búsqueda.
porque expone su primer intento para hallar el sentido de la vida, pero descubre que nada puede modificar o corregir. En el versículo 15 dice, lo torcido no se puede enderezar, ni se puede contar lo que falta. Cuanto más conoce y averigua, más decepción experimenta. A partir del versículo 17, me dediqué a conocer la sabiduría, la ciencia, la locura, la necedad, y advertí que también eso es correr tras el viento. Porque mucha sabiduría trae mucha aflicción, y el que acumula ciencia acumula dolor. Entonces no se puede, digamos, encontrar la alegría que uno busca en la ciencia, en el puro conocimiento. Luego probó con el placer. Yo les invito a que lean simplemente porque no puedo ahora abundar tanto. Pero por el lado del placer tampoco, digamos, encontró realmente un sentido. Cuando habla de placer en esta parte, se refiere a la búsqueda del placer por sí mismo, que siempre desilusiona, porque el placer es siempre consecuencia de otra cosa. O sea, es consecuencia de algo positivo, algo bueno logrado como tal. Pongamos un ejemplo muy casero, muy elemental, que el placer de comer, por ejemplo. El Coelet, vamos a ver, constantemente habla de comer y beber. Bueno, nos gusta comer cosas ricas, es normal, porque cuando se hace un festejo es una manera de compartir la alegría en común, comer algo rico. Pero eso rico que uno come es porque está participando de otra cosa. Eso es consecuencia de que estamos festejando a alguien o estamos bien juntos. Pero ahora, si se pone a comer nada más que por el mero placer de comer, ¿qué sucede? Y termina uno en la gula. O sea, en el fondo uno se hace un daño a sí mismo. Por lo tanto, el placer buscado en sí mismo, en el fondo desnaturaliza su función. Bien, entonces esto no sirve tampoco, dice el Coelet. Después repasa sus grandes obras. Ya estamos en el capítulo 2. Dice, emprendí grandes obras, me construí mansiones y planté viñedos, me hice jardines y parques y planté allí toda clase de árboles frutales. Amontoné además plata, oro y tesoros dignos de reyes y de provincias. Llegué a ser tan grande que superé a todos mis predecesores en Jerusalén. Pero luego dirigí mi atención a todas las obras que habían hecho mis manos y a todo el esfuerzo que me había empeñado en realizar, y vi que todo es vanidad y correr tras el viento. No se obtiene ningún provecho bajo el sol. Y me dije a mí mismo, si la suerte del necio será también la mía, ¿para qué entonces me hice tan sabio? Y pensé que también esto es vanidad, sobre la primera parte de la ciencia, de la sabiduría. Además, otro dolor. Vi y además detesté todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol y que tendré que dejar al que venga después de mí. Y quién sabe si él será sabio o necio, pero será dueño de todo lo que yo he conseguido con esfuerzo y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Por lo tanto, acá uno puede, como dije al principio, sacar una idea de un tremendo pesimismo como tal. Pero vamos ahora al capítulo 2, versículos 24 a 26. Lo único bueno para el hombre es comer y beber y pasarla bien en medio de su trabajo. Yo vi que también esto viene de la mano de Dios, porque ¿quién podría comer o gozar si no es gracias a Él? Porque al que es de su agrado, Él le da la sabiduría, ciencia, alegría. Al pecador, en cambio, lo ocupa en amontonar y atesorar para dárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y correr tras el viento. Es decir, en el fondo, el Coelet aparece como una persona muy lúcida, que ve sin ilusión, podríamos decir así, toda la realidad de la vida, todo lo que sucede, todo lo que acaece, y le permite también descubrir espacios, podríamos decir así, como de pequeñas alegrías, como pequeños oasis en el trabajo cotidiano, pequeños oasis en medio de los problemas que nos tenemos que enfrentar y que realmente nosotros a veces descuidamos.
y nos ahogamos en los problemas, porque no sabemos aprovechar esos pequeños espacios, dice, que Dios nos da en medio de la tarea de nuestra vida. No es el desesperado, evidentemente, comer y beber y la exageración, como por ejemplo plantea Isaías en el capítulo 22, cuando Jerusalén está sitiada ya y dice, bueno, acá se viene el fin. Dice, aquel día el Señor de los ejércitos convocaba a llanto y a luto, a raparse la cabeza y vestirse sayal. En cambio, en lugar de hacer penitencia, dice, en cambio hay gozo y alegría. Se matan bueyes y se degüellan ovejas, se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso no es lo que recomienda, evidentemente, este libro del Eclesiastés. Eso es la exageración, podemos decir, de la desesperación. En cambio acá es la realidad concreta y real de los pequeños gozos y pequeñas alegrías que nosotros tenemos en nuestra historia, digamos, como tal. Entonces no es el mero goce como tal en sí, sino cuando habla de comer y beber, es el goce del comensal, de saber comer y estar bien con amigos, con familiares, etcétera, digamos, como tal, ¿no? A eso en última instancia se refiere. Y uno podría hacer ejemplos, ¿no? Vamos por caso, los pequeños oasis son el saber disfrutar de los hijos, de los nietos, acompañarlos cuando crecen, etcétera. Y se me ocurre terminar con un testimonio que salió publicado en un diario alemán, se llama Die Zeit, el 24 de marzo del 2018, bajo el nombre de Felix Lange, que es un seudónimo del verdadero, digamos, autor, ¿no? Que es un testimonio personal. Se trata de un padre novelo, un padre joven, que cuando vio por primera vez una ecografía y cuando el ginecólogo le dijo, bueno, ahora cita él, habla él ahora, ¿no? Y el ginecólogo le dice, vean cómo late ya el pequeño corazón, tan vacilante. Nunca pude olvidar la imagen de aquella ecografía. Había visto vida, una vida por la que éramos responsables. En ese momento se me hizo patente un sentimiento que desde entonces no me abandona. Abrirle a otro ser humano el camino a la vida y perpetuarme en él era la dicha más grande. Yo quería ser padre, mirarle a mi hijo en los ojos, experimentar con él los toboganes más empinados del parque acuático, consolarlo en los momentos de desconsuelo. Y sigue. Fíjense que acá estamos con una verdadera alegría. Es la alegría llamada gratuita, porque uno puede tener alegría por un éxito personal, un trabajo bien realizado o el éxito por haber aprobado un examen difícil, pero esa es la satisfacción o la alegría debida al mérito de uno, digamos, ¿no? Pero la verdadera alegría es cuando se trata por un acontecimiento gratuito. Cuando felicitamos a alguien, por ejemplo, por su cumpleaños, no lo hacemos porque sea más viejo, sino por el hecho de que existe, por el hecho de que ha nacido, por eso es el cumpleaños, porque ha nacido, y ha nacido sin mérito. Por lo tanto, cuando te felicitan, le felicitas porque existe simplemente. Existe por pura gracia, por don, sin mérito personal. Y esa es en el fondo la alegría más grande. O cuando viene sorpresivamente una buena acción, un buen gesto que no esperábamos y que no merecíamos. Bueno, todo esto son estas pequeñas alegrías que el libro del Eclesiastés nos invita a descubrir y saber gozar y aprovechar de nuestra vida, porque en última instancia eso es lo que da sentido, podemos decir así, ya que sabemos, como dice el Eclesiastés, hay que ser realista y nuestra vida, como dice el Salmo, ayúdanos a calcular nuestros años para que tengamos un corazón sensato. Muy bien, muchas gracias y si Dios quiere, hasta la próxima.